inclusive ir en un vehículo aceitoso para que esto se dé, o inclusive ir dentro de liposomas, y por eso vemos muchas de la publicidad de todos los productos que son para la piel, dermocosméticos que contienen ceramidas o que vienen con liposomas para poder transportar muchas sustancias que son hidrosolubles y que difícilmente van a llegar. No sé si ustedes han visto esa publicidad, siempre como de todas esas cremas que venden, que es maravilloso, uno las ve, entonces como la piel vuelve y toma, entonces está así la arruga y luego queda así lisita, y lo mismo las cicatrices. Bueno, eso es una magia maravillosa que uno la ve, pero que no sucede. En la vida real es muy difícil que eso suceda, y la vía tópica o dérmica es una vía de muy pobre absorción. Entonces, realmente queda todo como en las capas muy superficiales o una sensación emoliente superficial. Tenemos también la transfolicular, que se daría así como en una manera, de forma diagonal, como es la salida del folículo. Por acá también puede haber absorción de algunos de los productos que utilizamos. Esto es importante porque resulta que el modelo animal para el testeo de productos dermocosméticos, como por ejemplo ratones, usualmente no ha servido porque su piel pues es diferente. Entonces se ha utilizado la piel de los cerdos, y también en algunos casos las mucosas de los conejos. Actualmente, y pues digamos que afortunadamente, ya tenemos unos modelos de no testeo en animales. He visto muchos productos que provienen de la China que dicen no son testeados en animales. No, la verdad es que no son testeados en animales y no son testeados en nada. O sea, no es que uno dice, ay, no, tan bueno, no son testeados en animales. No, no son testeados en animales ni en nada. O sea, el primer test va a ser el cliente, ¿cierto? El que va a probar qué tan bien le va con el producto. También resulta que la piel es metabólicamente activa, no tan activa como otros órganos, no tan activa como el hígado, no tan activa como el riñón, no tan activa como a nivel intestinal, pero resulta que sí tenemos metabolismo. Recordemos que biotransformación, metabolismo y metabolización son sinónimos, y la biotransformación en la piel, vamos a tener que la piel sí tiene enzimas que pueden metabolizar xenobióticos. Vamos a tener reacciones de fase 1 y reacciones de fase 2 a este nivel. Vamos a ver la modulación de la absorción percutánea, que puede verse influenciada dependiendo la extensión donde hayamos aplicado el producto, y hay una expresión de actividad de citocromo P450, que recordemos es este sistema de hemoproteínas que usualmente la vamos a encontrar en el hígado, pero que son una gran superfamilia de más de 2000 isoenzimas, las cuales tienen este nombre de P450 relacionado con el espectro de luz que hacen en la espectrofotometría de 450 nanómetros de espectro de luz. Y lo que hicieron fue tomar, digamos, tejido, piel, y buscar ahí microsomas en la piel por medio de estudios con PCR en tiempo real y inhibición de ARNasa, y encontraron presencia de citocromo P450, pero solo un 6% de la que podemos encontrar en el hígado. O sea que obviamente la piel sí es metabólicamente activa, pero con una tasa metabólica muchísimo menor. ¿Y cuáles son las principales CYPs o enzimas de P450 que encontramos en la piel? Entonces vamos a encontrar la CYP1A1 y la 1A2, la 2E1, la 3A4 y la CYP2D. Por ejemplo, no encontraron actividad de la 2A6. No pude encontrar información sobre la 2D6, que si recordamos es la más polimórfica que tenemos en nuestro organismo. ¿Por qué es importante esto? ¿Cierto? Saber que hay presencia. Resulta que algunos dermatólogos utilizan mucho un tipo de producto que se llama el alquitrán de hulla, que proviene, es un derivado del petróleo, es un derivado hidrocarburo, y se utiliza con muy buena respuesta en algunas patologías donde se dan placas, digamos como en la psoriasis, y resulta que al metabolizarse por esta enzima en piel, o sea, su uso crónico, está relacionado con un metabolito tóxico que genera un prooncogen, que está relacionado con el cáncer de próstata. O sea que no solamente nosotros podemos tener la producción de prooncogenes y de metabolitos tóxicos a través de la transformación en el hígado, sino que también productos que nosotros nos aplicamos en la piel
constantemente. Por eso es tan importante lo que les estaba diciendo ahorita, la industria china y la industria de la India de productos cosméticos o dermocosméticos es súper peligrosa. Muchas están contaminados con plomo, con níquel, con otros metales pesados. Entonces tenemos que ser un poquito más cuidadosos a la hora de elegir. Pueden ser muy económicos, los colores son maravillosos, los colores de las sombras, de esas cajas de sombras de 1000 colores, están llenas de plomo, entonces vamos a tener mucho más cuidado de ahora en adelante porque estamos consumiendo constantemente sustancias tóxicas. Vamos a hablar un poquito de la definición de términos. Entonces, bueno, ¿qué es toxicodermia? Bueno, eso es un término realmente como un neologismo, o sea, que nos inventamos los médicos, nos encanta inventarnos palabras para que podamos facilitar el entendimiento, y es que en inglés se reconoce como drug erupción, bueno, yo no sé pronunciar bien esa erupción, y resulta que lo que estamos hablando es de una erupción en piel. Le decimos toxicodermia es en el caso de que estemos hablando de una reacción a una sustancia xenobiótica, que podría ser un veneno, ¿cierto?, que esté en una planta, o un veneno, digamos, un plaguicida, o específicamente sobre fármacos. Entonces, también las llamaremos erupciones inducidas por fármacos, sería como el término más adecuado para llamarlas, pero este es un término clásico en el que casi todos nos ponemos de acuerdo en comprender de qué estamos hablando. Y como tal están causados por un efecto nocivo de diferentes xenobióticos, que ya vamos a ver qué es un xenobiótico, que lo he repetido varias veces, y medicamentos que puede ser que penetren por diferentes vías, inclusive por la vía inhalatoria podríamos tener efectos a nivel dérmico. Entonces, ahora sí, ¿qué es un xenobiótico? ¿Cierto? Un xenobiótico viene del griego xenox, que significa extraño, o sea, es cualquier compuesto que esté por fuera del organismo, que puede ser un alimento incluso. Una reacción adversa a un medicamento, que es un sinónimo de efecto adverso. Lo que pasa es que cuando utilizamos el término reacción, estamos hablando más como de un episodio agudo, mientras que un efecto adverso usualmente podríamos hablar de algo que se presenta de manera crónica, insidiosa o subaguda. Y según la OMS hace referencia a cualquier respuesta a un medicamento que sea perjudicial o involuntaria y que se presente, muy importante, a dosis utilizadas, porque si no es a dosis usuales o a dosis recomendadas, ya no se llamaría reacción adversa, sino que llamaríamos eso sobredosis, ¿cierto?, o intoxicación. Entonces, una reacción adversa a medicamento tiene que ser a dosis terapéuticas y que van a generar una alteración y que son usadas ya sea en el diagnóstico o en el tratamiento de alguna enfermedad o de algún síntoma. Y un efecto secundario es un efecto que surge, pero no como consecuencia del mecanismo primario de acción del fármaco, o sea, un antidepresivo. Entonces, pues obviamente un antidepresivo, por ejemplo, como la amitriptilina, entonces un efecto secundario sería que produce sequedad de la boca. Eso es un efecto secundario porque como tal, ese efecto anticolinérgico no es el efecto primario ni es el efecto por el que causa el manejo, digamos, la mejoría de la depresión, pero sí puede generarme otro tipo de efectos, y eso sería por mecanismos secundarios de acción que tienen los fármacos. Ahora miremos la semiología de las principales lesiones. Si hay algo que es complejo, difícil y que requiere de mucho estudio, va a ser la semiología dermatológica. Yo recuerdo en mi universidad, cuando yo me gradué del pregrado, el examen de dermatología, el examen final era en inglés, entonces yo decía, pero no soy capaz ni siquiera de saberlas en español, ahora menos en inglés, pero estas serían unas de las lesiones más usuales, hay múltiples, pero con estas digamos que nos vamos a bandear durante esta charla más o menos para comprender cómo es la presentación de la mayoría de las toxicodermias. Entonces tenemos una mácula que, como ven, es una lesión plana, ¿cierto? Difícilmente, ocasionalmente puede haber algo de estar sobrelevantada, usualmente es eritematosa, podría tener otras coloraciones o puede tornarse otras coloraciones en la evolución de las patologías. Una pápula es una lesión más pequeña, sobrelevantada, usualmente en lo que contiene dentro puede ser un líquido de tipo más bien ceroso, más bien hialino, transparente. Cuando ya tiene pus, sería pústula. El eritema
puede ser un eritema más pequeño, pero en este caso puse una foto de una eritrodermia, que es un eritema que compromete la mayor parte del cuerpo. Usualmente hablamos de eritrodermia cuando estamos hablando de un 90% de compromiso de la superficie corporal, y es una situación grave que amenaza la vida del paciente porque por ahí hay pérdida de líquidos, entonces se puede casi que comparar como con una quemadura. Una BON es esta lesión sobrelevantada, usualmente muy pruriginosa. Pueden ser varios abones y pueden irse ampliando y volverse confluentes, o sea, que ellos van volviéndose, ay, casi que tengo este tablero, que se van como entrelazando entre ellos. Y tenemos las ampollas. Aquí hay una dificultad en este tema, porque también aparece lo que llamamos flictenas. Lo que pasa es que la flictena usualmente son mayores de 3 centímetros, pero es difícil saberlo. Podríamos llamar flictenas o ampollas a unas lesiones muy similares, y es una lesión que usualmente es sobrelevantada y que contiene cantidad de líquido seroso por dentro. En algunos casos podría tener, digamos, líquido serohemático o sangre. Yo estoy dando una conferencia. Súbase pues. ¿Quiere saludar a los que están aquí al otro lado? Mi gata que está aquí alegándome, pero déjeme, yo termino pues un ratico. Hablemos un poquito de la epidemiología. Entonces, ahí se va a subir. Súbase pues. Yo la contemplo aquí mientras tanto. Entonces, frente a la epidemiología es difícil. Cada una de las patologías que estamos presentando. Salude, diga hola. Hola. Entonces, dentro de las patologías que vamos a ver ahora, todas tienen una incidencia diferente, y también va a depender de en qué lugar estamos geográfico, ¿cierto? No es lo mismo hablar de que estemos en Río Grande do Sul, en Brasil, donde hay una alta incidencia de pemfigo foliáceo, al igual que en Segovia, Nechí, y esta zona del Bajo Cauca, Tarazá, donde haya minería. No es lo mismo hablar de las zonas cálidas, donde usualmente los que se vayan a hacer el rural a zonas cálidas se van a dar cuenta que se da muchísimo, para que se lleven el libro de dermatología, se dan muchísimas patologías de piel en las zonas más cálidas, en las zonas caribe del país, en las zonas selváticas, porque pues hay muchos contactantes, y también pues hay muchas situaciones, la presencia de sol que ya vamos a ver ahorita, que puede también empeorar. También puede pasar que va a depender de el país. Los países industrializados también tienen muchas reacciones, porque muchas veces la gente usa muchos productos. Digamos, el campesino usualmente no usa tantos productos en la piel, ni utiliza tantos medicamentos, entonces muchas veces no se presentan estas patologías, y vamos a ver diferencias. Entonces se dice una incidencia pues global de más o menos 1.5 a 8.3 casos por 1.000.000 de personas año, afortunadamente. Para mí, que soy toxicóloga, yo veo como un montón, entonces a mí me parece que son muchas, pero realmente eso se llama un sesgo de remisión, y es que yo veo solamente a las personas enfermas, no a las personas sanas. Y esta incidencia principalmente estamos hablando desde las SCAR, o las que son reacciones graves. No estamos hablando de cualquier reaccioncilla sencilla, sino de unas reacciones mucho más graves. La mortalidad, por ejemplo, en el caso de síndrome de Stevens-Johnson, es aproximadamente el 5%. En el caso de la NET, ¿cierto? De la necrólisis epidérmica tóxica, no se preocupen que ahorita vamos a hablar de ellas, se produce aproximadamente un 30%, o sea, se aumenta muchísimo porque es una extensión de piel mayor. Y el riesgo de mortalidad, inclusive después de que la persona se mejora y sale del hospital, se han hecho estudios a un año y continúa viéndose aumento de la mortalidad basal comparada con las personas que nunca han tenido ningún tipo de reacción en piel. Entonces vamos a ver algunas estructuras y algunos xenobióticos y cuál sería la alteración cutánea que podríamos ver. Entonces vamos a mirar en los queratinocitos el contacto con hidrocarburos, ya sea gasolina, el metanol, pues realmente se considera un alcohol, ¿cierto? Detergentes, vamos a tener la queratolisis, ¿cierto? Que es ese daño a nivel de los queratinocitos. En cuanto a las glándulas endocrinas, vamos a tener principalmente con los quimioterapéuticos como la citarabina y la bleomicina, vamos a tener dificultades
para la producción de sudor, vamos a tener anhidrosis. Con relación al folículo piloso, vamos a tener daños producidos por algunos hidrocarburos halogenados y aromáticos que están en el ambiente en diferentes productos, producto de los incendios, producto de algunos plásticos contaminados con dioxinas y con polifenilos biclorados, que son los PCBs. Vamos a tener, por ejemplo, la presencia de cloracné. Los que han estado conmigo en clase, cuando les he mostrado lo que le pasó a Víctor Shevchenko, el opositor ruso, que fue intoxicado por los rusos. Él es ucraniano y le dieron una sobredosis de dioxinas y le produjeron un cloracné. También los niños una de una provincia de Italia que estuvieron contactados con organoclorados a altas dosis durante varios años, han desarrollado cloracné, y es un acné, digamos que se empieza a ver, es un acné muy deformante que produce acúmulo de cloro en la piel, de muy difícil tratamiento. También tenemos el bromoderma y el iododerma, pues como su nombre lo dice, es por una toxicidad por bromo y por yodo. Estos todos, recuerden, cloro, bromo, yodo, azano y flúor son los que llamamos los elementos halógenos, que son bastante tóxicos, electronegativos, que están en la tabla periódica. Tenemos también la presencia de alopecia. Aquí se me movió, pero la alopecia se produce principalmente por talio en toxicidades que pueden ser agudas o crónicas. El talio era un raticida que actualmente cayó en desuso y ahora solamente lo usamos para matar las ratas masculinas. Matamos los hombres, las mujeres, que no sé si se han visto la serie de Mujeres Asesinas, que ahí muestran que algunas han utilizado el talio para asesinar. Ya digamos que ha caído en desuso. Realmente yo nunca he visto un solo caso de un paciente intoxicado, pero este es uno de los primeros signos y síntomas, y es que empieza a caerse el pelo y luego se produce una alopecia universal. También tenemos, bueno, aquí hay uno que no lo anoté, que también produce alopecia universal y se llama olleto. El olleto es pues como un fruto que se encuentra principalmente en Córdoba, en la sabana, y puede producir, tiene altas cantidades de selenio, y esas altas cantidades de selenio pueden producir alopecias en su toxicidad. En uñas, pues las uñas son la expresión de muchas cosas que nos suceden sistémicamente. Entre esas, pues vamos a tener la cromoniquia, que es esa coloración oscura, como café, que se produce en los dedos de los fumadores. Este triconjugado, en algunos casos, por ejemplo, de pacientes con CA de ovario, CA gástrico, del doxetaxel, cisplatina y fluoracilo, produce unas bandas que se llaman bandas de Muerk, que son unas bandas que cuando usted las toca no se palpan, pero que son unas lineecillas así como que parecen las olas del mar, y se produce por estos tres. Las tetraciclinas también las pueden producir, pero principalmente vamos a ver onicolisis con las tetraciclinas. Recordemos que la onicolisis es como que la uña se levanta de su lecho ungueal como hacia arriba. Por 5-fluoracilo solito vamos a ver melanoliquia, que es esa coloración oscura, café oscura, y por prednisona y prednisolona vamos a ver en dosis crónicas, podríamos ver la lúnula de coloración azul. Ahora miremos un poquito de los mecanismos fisiopatológicos. Obviamente, cada una de estas que acabamos de hablar, todas van a tener mecanismos fisiopatológicos diferentes, pero en el caso de las reacciones adversas cutáneas graves o llamadas SCAR, pues vamos a ver que la mayoría de estas van a ser reacciones de hipersensibilidad, que es la que ustedes ven en las clases de inmuno, ¿cierto? Cuando ustedes ven inmunología, les enseñan estas. Esas reacciones de hipersensibilidad a fármacos son las más usuales, pero también pueden haber otro tipo de patologías diferentes, reacciones autoinmunes de otro tipo, no de tipo hipersensibilidad, como en el caso del pemphigo ampolloso y el foliáceo. Y también vamos a ver que algunas van a ser simplemente dermatitis de contacto a productos químicos, venenos de animales ponzoñosos, plantas, drogas de abuso, y por ejemplo ahora que de eso no toco casi el tema acá, porque apenas estamos empezando a ver los primeros casos de estos agentes biológicos o las bioterapias que están produciendo manifestaciones en piel, y que a futuro sería como motivo de otra charla diferente, que serían las reacciones adversas producidas por los agentes biológicos, todos estos nuevos medicamentos que usualmente son anticuerpos monoclonales. Entonces,
vamos a recordar estos mecanismos de hipersensibilidad de Gell and Kunz, que fueron inicialmente fueron publicados en 1929, luego fueron corregidos y publicados en la revista alemana de medicina interna en 1946, y son estos que ya todos conocemos. Entonces clasifica en 4 tipos de reacción de hipersensibilidad. Aquí tenemos según la célula implicada, principalmente célula linfocito B sería la 1, 2 y 3, y ya T sería la 4. La 1 es mediada por inmunoglobulina E, y vamos a tener ahí la presencia de anafilaxia con o sin presencia digamos, de brote en piel, las urticarias, los angioedemas y los broncoespasmos. Obviamente el broncoespasmo no tiene nada que ver con piel, pero usualmente hace parte pues como de toda esta manifestación completa. Vamos a tener en la tipo 2, que van a ser mediadas por IgM o IgG, y la tipo 3 también, pero en esta se va a principalmente a tener en cuenta como que se producen inmunocomplejos. Entonces vamos a tener vasculitis, enfermedades del suero y artritis que se pueden dar por estas. Y tenemos también en la 4, que sería como la que más vamos a ver en las graves, en las reacciones graves. Si bien la anafilaxia es grave, pero usualmente cuando vemos la manifestación en piel de una reacción alérgica, no es una manifestación grave que ponga en peligro la vida, a no ser de que haya la presencia de shock anafiláctico, pero usualmente es una urticaria que, si bien produce un prurito, es usualmente limitada en el tiempo, mientras que cuando hablamos de la presencia de las tipo 3 y las tipo 4 vamos a hablar un poquito de mayor gravedad. En este caso, la enfermedad del suero se presenta aproximadamente las 2 semanas posteriores a la, digamos, a la administración del suero. En este caso puede darse por otros medicamentos, pero usualmente la vemos por la aplicación o administración de suero antiofídico. Y pues las reacciones en la piel, más que ser muy graves, son más graves como el compromiso sistémico inflamatorio, la fiebre, también pueden haber presencia de petequias, y el brote puede ser morbiliforme, puede ser un brote muy sistémico, puede ser un brote localizado y no tiene como una especificidad de cómo se vería el brote. Pueden ser abones simplemente, o pueden ser unas máculas violáceas. Mientras que en la tipo 4 se va a dividir en A, B, C y D. Aquí sí vamos a ver unas complicaciones muy grandes y unas situaciones muy graves, principalmente en las tipo 4B, tipo 4C, que son los dos, digamos, grandes síndromes más graves, que es el síndrome de Dres, el síndrome de Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, que como lo ven acá, vamos a tener que aquí por lo menos hay una inflamación eosinofílica importante, pero aquí ya hay una producción de linfocitos T citotóxicos, y va a haber un daño muy grave en la piel que va a poner en peligro la vida. En estos dos casos principalmente vamos a tener en peligro la vida. En este caso, pues vamos a tener eczemas que pueden ser residuantes, que pueden ser desagradables, pero no vamos a tener pues como esa presentación de gravedad sistémica, y la pega podría tener algunos síntomas sistémicos, pero usualmente no manifiesta gravedad. Ya vamos a ver imágenes. Entonces, esos factores de riesgo para las reacciones adversas cutáneas graves van a depender, algunas del huésped y otras de los xenobióticos. Por eso los estaba invitando luego a leer el capítulo del libro de cuando lo publiquen, de la CIB de medicina interna, donde escribo el capítulo y profundizo mejor en cada una de estas, pero les voy a contar algunas. Entonces, en huésped, ¿qué depende del huésped? Hay unos HLAs que están ya definidos y dependen de algunos medicamentos. Entonces hay unos HLA como el 58, el 57, el 31. Por ejemplo, el 58 está relacionado con, si usted tiene ese HLA, puede tener un más riesgo de una reacción adversa a la abacavir. O también hay una, por ejemplo, que hay una presencia de un HLA principalmente en los pacientes orientales chinos que tienen una predisposición a sufrir un DRES por carbamazepina. Entonces es un medicamento que se evita en los pacientes porque no podemos medirles acá el HLA, allá en China se los miden, entonces dicen no puedo usar carbamazepina, por ejemplo, en el caso de tratamiento para epilepsia. También tenemos algunas infecciones. Es bien conocido que las infecciones de toda la gama del herpes están condicionando el riesgo de la aparición de DRES.
y de otros tipos de toxicodermias, principalmente el Epstein-Barr, el parvovirus, están relacionados directamente con la aparición de DRES. Se cree que es una reactivación de estos virus. Entonces, cuando están en presencia de un xenobiótico o un fármaco que ayude a desencadenar otra vez toda esa respuesta. El VIH, definitivamente los pacientes con VIH, los seropositivos tienen alto riesgo, y no solamente por los medicamentos que están usando, sino per se. Los pacientes con tuberculosis también van a tener riesgo de presentar, los pacientes con infecciones por riquecias y es complicado porque vamos a ver que están dentro de los diagnósticos diferenciales. En cuanto a las misceláneas, tendríamos pacientes que han estado expuestos a radiación, por ejemplo, también van a tener un riesgo en adelante de desencadenar tardíamente unos tipos de piel, ¿cierto? Los tipos de piel A, ese serotipo A que es mucho más, perdón, fototipo A, que es mucho más reactivo, mucho más delicado para algunas cosas. También los colores de piel o los tonos de piel también con mucha melanina podrían ser susceptibles sobre todo a las decoloraciones por algunos productos y sustancias tóxicas. Con relación a los xenobióticos, pues esto es una gama muy grande, y en esta investigación que hice, pues me llamó mucho la atención que encontré más de lo que me imaginaba. Usualmente nosotros ya tenemos conocidos dentro de nuestro grupo, así como súper reconocidos, que los antibióticos y los anticonvulsivantes son los que más producen, pero bueno, resulta que hay más. Por acá tengo un poquito porque son muchos, entonces tengo acá el pastelito. Entonces les voy a contar porque yo sé que esto es lo que más les interesa. Entonces, de los antibióticos, obviamente en primer lugar, definitivamente las penicilinas, pero les va a llamar la atención que realmente pues la penicilina que nos genera reacciones tipo alergia, pues obviamente está, pero las que nos importan son las que nos puedan producir otro tipo de toxicodermias más graves, como las reacciones tipo 4, y ahí tenemos las aminopenicilinas, principalmente la amoxicilina, es la que más genera. Entonces siempre piensen que cuando un paciente está brotadito, piensen que puede ser la amoxicilina. Principalmente va a producir eritema multiforme, va a producir el síndrome de Stevens-Johnson y NET. Tenemos las sulfas, obviamente, el trimetoprim sulfa está ahí. Yo realmente casi no he visto por amoxi, pero por sulfa sí, muchos, la mayoría de mis pacientes con Stevens-Johnson han sido por sulfas, o sea, por trimetoprim sulfa. Tenemos las cefalosporinas, aunque no lo crean, principalmente las cefalosporinas de segunda generación, cefalexina, estos medicamentos también están relacionados, lo mismo con, todas estas están relacionadas, todas las que les estoy diciendo, con eritema multiforme, con Stevens-Johnson y con NET. A ver, que esto se me está apagando. Tenemos las quinolonas, súper importante. Yo de las peores cosas que he visto, las he visto por levofloxacina, pero la ciprofloxacina también está implicada, y es que ellas tienen unos grupos tioles, esos grupos azufrados tienen una tendencia a reaccionar principalmente a la fotosensibilidad, entonces pueden inducirse DRES y otros tipos de patologías en piel, principalmente pues eritema multiforme, DRES y Stevens-Johnson. Tenemos la nitrofurantoína. Recuerden que la nitrofurantoína es un medicamento, un antiséptico urinario, también está dentro del top. El metronidazol, dentro del top, la nevirapina, que es este antirretroviral, y la vancomicina, ¿cierto? La vancomicina produce una reacción inicial que se llamaría la reacción de hombre rojo, que como tal es autolimitada, pero también produce síndrome de Stevens-Johnson muy graves. Ahora, los AINES, ¿cierto? Los AINES bastante que producen, y a veces los pasamos desapercibidos, vemos al paciente con otro montón de medicamentos y pensamos que son los otros y decimos, no, no creemos que sea eso, pues sí. Ibuprofeno, diclofenaco, el LASA, obviamente, meloxicam, naproxeno y dipirona. ¿Qué diferencias hay acá? Que principalmente ibuprofeno y ASA van a producirnos DRES, y principalmente naproxeno y dipirona nos van a producir pegas, que ya vamos a ver cómo se ve la pega, ¿cierto? Y dentro de los anticonvulsivantes, pues los que ya todos sabemos, la carbamazepina, ¿cierto? Que es una de las que está como en el top, pero que encontré en los estudios, que yo pensaba que la carbamazepina era la peor, pues resulta que no. La que más genera síndrome de Stevens-Johnson de primera y DRES y todas estas toxicodermias graves es la sonizamida. Luego sigue
La lamotrigina, según los estudios, lo que pasa es que nosotros acá usamos más carbamazepina que esas, pero digamos en las últimas series aparecen esas dos de primera, la carbamazepina de tercera, fenitoína de cuarta, oxcarbazepina de quinta, ácido valproico sexto, levetiracetam, que uno pensaría que no, porque no, uno no entiende la razón de por qué lo puede producir si no tiene esa estructura, no sufre eso que sufre la carbamazepina, que es una epoxidación y deja esos grupos arenos epóxidos, que son unos grupos que quedan expuestos en la piel y que luego el sol los activa. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, pues resulta que levetiracetam, a pesar de que no, eso ahí queda como en duda, porque uno no sabe si el paciente ya venía expuesto a carbamazepina y en algún momento lo cambiaron a levetiracetam, porque como lo tardío del DRES es eso, que aparece 2 semanas hasta 2 meses después de la exposición, entonces uno queda ahí como con la duda de ese reporte. Y dentro de los otros fármacos que tenemos, pues como menos comunes, tendríamos importante la vacuna del neumococo también para tenerla en cuenta. Eh, los síndromes paraneoplásicos cuando inician cualquier tipo de tratamiento quimioterapéutico también podrían darse y los agentes de radiocontraste. ¿Qué más tengo por acá que me falte? De medicamentos así súper importantes. Ah, bueno, importantes. Bueno, otros fármacos menos comunes. Vamos a tener el allopurinol, de primero dentro de los otros. La quetiapina, Steven Johnson. El citalopram, eritema multiforme. La azatriopina, necrólisis epidérmica tóxica y también tendríamos eritema multiforme. La gemcitabina, que es un medicamento quimioterapéutico también, NET y eritema multiforme, la sulfasalacina también, el imatinib, que es un biológico, el boriconazol, este antifúngico sistémico, la hidroxicloroquina, que estuvo tan de moda iniciando el COVID. Probablemente por ahí ya deben estar haciendo algunas series de todos los eventos tóxicos y adversos que hubo con todas esas dosis que estuvieron dando de hidroxicloroquina. El metoprolol también produce eritema multiforme, la morfina, Steven Johnson. Y finalmente, para papá, que nadie se lo imagina, el acetaminofén. Yo personalmente tuve una paciente cuando era médica general que murió por un Steven Johnson, que luego evolucionó a una necrólisis epidérmica tóxica por acetaminofén. Recuerden que el acetaminofén no es tan como inocuo, recuerden que es un fenol, proviene del fenol y el fenol es muy tóxico. Muy bien, ahora miremos entonces según la aparición, ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos diferenciar una anafilaxia de un DRES, de un síndrome de Steven-Johnson, de un eritema fijo por medicamentos, de un eritema multiforme, de una PEGA, de una fotosensibilidad, vasculitis pemfigovulgar y pemfigoide ampolloso? Pues vamos a tener dos cosas muy importantes para mirar, que es la cronología, o sea, la velocidad de aparición y la velocidad de curación. Entonces, anafilaxia, dice varios minutos a horas, ya sabemos que primera hora nada más. Después de una hora ya es una reacción anafiláctica y no es medida por IgE, sino por histamina. Y debe desaparecer en 24 horas, porque si no desaparece, el paciente se muere, ¿cierto? Entonces, la idea es que desaparezca. El DRES, entonces, va a aparecer varios días, hasta 6 semanas, incluso meses. Se ha visto hasta 2 y 3 meses después de ese sí que es difícil hacer el diagnóstico, porque a uno le pasa 3 meses después a alguien y dice, no, sí, ya hace 3 meses me tomé tal medicamento, pues para uno es súper difícil como recordar como todas ese tipo de cosas. Y también la velocidad de curación es lenta, se puede tomar hasta 6 meses en paciente totalmente resolverlo. Tenemos el Steven Johnson y la NET, que aparece usualmente 48 horas a 15 días después de la exposición al fármaco o al xenobiótico, y se demora más o menos de 3 a 4 semanas en los pacientes. Obviamente, si el paciente estuvo muy mal y perdió mucha piel, que queda como un gran quemado, pues va a requerir injertos, cirugías, y estas 4 semanas se pueden prolongar inclusive contando con la rehabilitación hasta un año. El eritema fijo por medicamentos tenemos de 6 a 24 horas, pero es posible hasta 4 días de aparición después de haberse tomado el medicamento, y usualmente cede la pigmentación de 3 a 5 días, pero sobre todo el eritema, pero cuando se queda ya la pigmentación ahí fija, por eso se llama fijo, puede quedarse ahí por meses incluso.
La pega aparece de 6 a 12 horas, pero hasta más o menos unos 10 días podría aparecer y dura menos de 15 días. La fotosensibilidad, usualmente hay, ahorita vamos a ver que hay una diferencia entre fotosensibilidad y reacción fototóxica y puede aparecer entre 24 a 48 horas después de la exposición luminosa, usualmente a la semana se resuelve. La vasculitis de 1 a 10 días y debería resolverse 2 a 3 semanas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, es que si el paciente sigue consumiendo la sustancia que le generó la vasculitis, pues la vasculitis no se resuelve en 2 a 3 semanas. La vasculitis recidiva y los pacientes recaen. El pénfigo vulgar aparece en pocas semanas hasta varios meses, siendo el periodo más largo, pues, que tienen los fármacos que tienen grupos tioles, que ahorita hablamos que los grupos tioles, como las quinolonas, el omeprazol, bueno, todos estos medicamentos que puedan tener azufre, una molécula de azufre o un SH, un grupo sulfidrilo en alguna parte de su molécula son los que nos van a inducir este tipo de pénfigos, responde rápidamente a los tratamientos en algunos casos. Tenemos el penfigoide ampolloso, se llama penfigoide porque la fisiopatología ahorita vamos a ver no es igual a la del pénfigo, entonces es como que se parece al pénfigo pero no es, y el tiempo puede ser variable y hay una rápida desaparición tras la suspensión del medicamento causante. Entonces, ¿cuáles son las principales presentaciones toxicodérmicas que vamos a ver? Ya las veníamos nombrando, pero entonces vamos a tener exantemas, vamos a tener eritema multiforme, vamos a tener eritema fijo pigmentario, la reacción adversa a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos llamado DRESS, las dermatitis exfoliativas, que son principalmente el síndrome de Steven-Johnson y la electrolisis epidérmica tóxica, la pustulosis exantemática aguda generalizada o PEGA, las dermatitis, que usualmente son dermatitis de contacto, la fotosensibilidad y la fotoirritación y la vasculitis. Como aquí más abajo no hablo tanto de esta, entonces aquí les voy a hablar un poquito. Entonces la fotosensibilidad y la fotoirritación se pueden dar de dos maneras. Una, tras la exposición a un espectro de luz UVA, pues como de los rayos UVA entre 320 a 400 nanómetros, la exposición se da y aparece usualmente en las primeras 24 a 48 horas, nos va a aparecer las lesiones y las lesiones están relacionadas con que yo puedo tener depósito de los metabolitos del medicamento a nivel de la piel, o que se estén eliminando por piel. Algunos podría pasar que algunos metabolitos se eliminan por piel y por esta razón entonces vamos a tener una sensibilización y luego nos va a aparecer el brote. Utilizamos poco y les recomiendo de una vez utilizar poco la palabra rash, porque rash es en inglés, entonces no escriban eso en las historias porque eso no nos está diciendo nada. Utilicemos brote, erupción, porque si el resto de la historia está en español, pues para qué vamos a escribir ese término. La fototoxicidad como tal se va a dar principalmente cuando nosotros directamente tuvimos la presencia de alguna planta o alguna sustancia sobre la piel, entre esas vamos a tener el apio, el higo, el limón, y vamos a tener que en contacto con el sol, algunas de esas plantas van a generarnos una fototoxicidad que usualmente se va a ir desapareciendo con los días, pero en esta no hay un mecanismo como de hipersensibilidad, sino que más bien es un mecanismo directo, ¿cierto? Como una quemadura prácticamente. En cuanto al, hay un tipo de excipiente que tienen algunos protectores solares de baja calidad, que contienen una 3-benzoquinona. Esos que tienen esa son los que están más relacionados con la fotosensibilidad inducida por el mismo protector solar. Entonces, algunos componentes, por eso es que a veces uno digamos, le mete platica al protector solar porque no debe tener pavas, no debe tener parabenos, y no debe tener este tipo de excipientes que van a generarnos, en vez de una protección solar adecuada, lo que nos van a generar es muchísimo más daño en la piel. Muy bien, entonces el eritema multiforme es el cuadro clínico más común, pues claro, es multiforme, o sea, cualquier brote que le da a los pacientes es el 90% de las toxicodermias y de la expresión de las hipersensibilidades. Ya les vamos a una foto para que no se preocupen, y pues no por eso es más fácil de identificar, porque se puede confundir con todo lo que yo les decía ahorita, se puede confundir con infecciones bacterianas, que van desde leptospirosis hasta infecciones virales, síndrome de Kawasaki, la enfermedad de injerto contra huésped, la enfermedad de Still. Entonces
entonces hay que tener en cuenta pues hacer una historia clínica muy detallada. No hay ningún criterio semiológico de certeza para uno saber si es alérgica o si es tóxica. Los medicamentos más frecuentemente incriminados van a ser los antibióticos, los antiepilépticos y los productos de contraste yodado, y los síntomas se van a desencadenar por un mecanismo de hipersensibilidad celular mediado por linfocitos tipo T, o sea que va a ser una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Vamos a mirarlo acá, esta es una de las presentaciones. Entonces nosotros ahorita ya les voy a mostrar una de las preguntas de causalidad para poder más o menos uno asociar si es esto y si no tiene otras cosas. Usualmente los pacientes no tienen otros síntomas adicionales, no tienen vómito, no tienen diarrea, no tienen síntomas adicionales que nos hagan pensar que pueda tener otro tipo de síndrome distinto, viral o infeccioso. Por eso siempre debemos hacer una historia clínica completa y hacer unos paraclínicos de apoyo. Vamos a ver el eritema fijo pigmentario. Usualmente lo vemos en cara, lo podemos ver en párpados, se puede dar en cualquier parte del cuerpo, pero es muy común que se dé en cara. Usualmente es una lesión única, macular, hiperpigmentada, y está muy relacionado con analgésicos, antiinflamatorios, con sulfas y con antibióticos. Yo lo he visto por naproxeno, por ejemplo, una paciente que la hacía aquí como a nivel de la zona de la nariz, y ella se mejora, pero si el paciente vuelve nuevamente y se reexpone, reaparece. ¿Y qué pasa? Si uno no se aplica buen protector solar, queda como una mancha, porque ya desaparece la inflamación que inicialmente es eritematosa, luego toma este color violáceo, pero entonces si no me cuido, gorrita, sombrerito, lo que sea, va a quedar la mancha, así se mejore. Algunas veces puede ser una ampolla. Esas son más difíciles de diagnosticar porque se parecen a un pénfigo y las vamos a encontrar en zonas de presión. Por ejemplo, aquí en la zona de las gafas, por ejemplo, se podría ver. También en mucosas la vamos a ver perioral, las vamos a ver en los labios, ¿cierto? También se podrían ver este eritema fijo pigmentario. Le agradezco la cortesía al profesor Fabio que me prestó esta fotografía. Es una reacción adversa a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos del inglés DRESS, que es Drug Reaction Eosinophilia Systemic Syndrome, y como tal, lo que nos está mostrando es que el brote puede ser cualquiera, puede ser muy grave o puede ser muy leve. El brote no necesariamente tiene que ser grave necesariamente. Aquí lo que vamos a ver, este paciente sí tiene un brote grave, tiene una eritrodermia que les dije al principio que es un compromiso casi que del 90% del cuerpo, pero que usualmente respeta las mucosas, no tenemos mucosas comprometidas. ¿Y qué más le vamos a buscar a este paciente que se brotó? Entonces lo siguiente que vamos a buscar a este paciente que se brotó va a ser que tenga síntomas sistémicos, que ya dijimos que tenga eosinófilos aumentados y que tenga síntomas sistémicos. Entonces ya sabemos que tiene una toxicodermia, listo. Ah, bueno, sí, está brotado. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, no, parece que fue por tal medicamento. Ah, listo, ya sabemos cuál es el medicamento, sospechamos de algunos y vamos a pedirle exámenes paraclínicos para buscar los otros hallazgos. La mortalidad puede ser alta, inclusive del 10%, si no hacemos un enfoque adecuado y un manejo adecuado, si mandamos al paciente para la casa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en los criterios? Hay un montón de criterios, hay unos criterios japoneses, hay unos criterios que son los del Regiscar, están los criterios de Buquet, pero bueno, acá les puse más o menos unos criterios que les pueden servir. Entonces, la presencia del brote, típicamente maculopapular, vemos que no hay como lesiones sobrelevantadas, no hay pústulas, ¿cierto? Algunas veces puede haber algo de descamación, pero no hay exfoliación ni tampoco compromiso en mucosas usualmente, no debería, porque si ya lo hay, uno ya sospecha más bien que sea un Steven Johnson. Esto es muy importante, se presenta 2 a 3 semanas luego de la exposición a un fármaco. La presencia de anormalidades en el hemograma son muy importantes, principalmente vamos a ir a buscar la eosinofilia. Aquí a veces hay una dificultad porque como en Colombia somos tan lombricientos, pues obviamente muchas veces vamos a tener los eosinófilos por encima del 2% y va a ser porque estamos llenos de parásitos, pero vamos a buscar. Inclusive hay unos que dicen que son muy estrictos, que dicen 1.5 por 10 a la 9 por litro. Otros dicen que desde 500 para arriba ya cualquier elevación de eosinófilos con todo lo demás sumado lo podría
lo podríamos adicionar. La aparición de fiebre, en los criterios de Regis-Car y J-Scar aparece desde 38, pero nosotros pues ya sabemos que más o menos 38.3, 38.5 serían los criterios de fiebre, pero ya una temperatura desde 38 para arriba nos hace también sospecharlo. Esto también es muy importante, la presencia de linfocitos atípicos. Vamos a tocar a nuestros pacientes la presencia de enopatías, ¿cierto? Al menos en 2 lugares, mayor de 2 centímetros, y el compromiso sistémico usualmente va a ser hepático, usualmente, pero también puede haber una nefritis intersticial, ¿cierto? Una NTI, una nefritis tubular intersticial, podría haber compromiso pulmonar, podría haber como un SDRA, podría haber una neumonitis, podría haber compromiso del sistema nervioso central, eso sí es más raro, no lo he visto, pero también está reportado, y compromiso intestinal, que también está reportado, que podría darse una colitis eosinofílica con una presentación de una diarrea aguda. Y todo esto, el diagnóstico, uno se va a apoyar con la biopsia. Ah, bueno, eso es muy importante. Todo esto que yo les estoy contando, esto no lo manejamos los toxicólogos solos. Esto es una patologías difíciles, de difícil manejo, entonces aquí nos apoyamos siempre de los patólogos y nos apoyamos de los dermatólogos, ¿cierto? Porque nosotros miramos, bueno, cuál es el tóxico, cuál es la sustancia, pues los dermatólogos nos ayudan con, bueno, cuál es el manejo, vamos a pedirle la biopsia, vamos a hacerle la biopsia, el dermatólogo es el que hace el procedimiento y luego el patólogo es el que lee la biopsia, y el patólogo no le sirve que usted le diga, ah, no, ahí le mandé a piel, no, hay que explicarle qué pasó, por qué, porque la respuesta buena del patólogo va a depender de lo que vos le contés, ¿cierto? Porque él va a llegar allá a ver y va a ver, ah, no, queratinocitos necróticos, y bueno, y eso puede ser un montón de cosas, pero entonces uno le tiene que ayudar con una muy buena historia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar usualmente? Esto que les cuento. Entonces, cuando usted le llegue, le pide la biopsia al paciente, le va a llegar una epidermis con esponjiosis, los queratinocitos necróticos o apoptóticos, la exocitosis de linfocitos e infiltrado inflamatorio en la superficie de la herpes. Con eso hacemos el diagnóstico. Entonces ya tenemos todo lo demás, le hacemos la biopsia, con eso confirmamos. No tenemos posibilidad de hacerle biopsia por la razón que sea, porque no hay dermatólogo, porque no hay patólogo, porque la patología la entregan en 20 días. Bueno, nosotros nos valemos de todos los demás criterios. Ya tenemos 6 criterios muy buenos con los cuales vamos a tomar decisiones. Muy bien. Síndrome de Stevens-Johnson. Entonces, el síndrome de Stevens-Johnson es una dermatitis exfoliativa, o sea, que tiene que haber piel exfaselada. Si no hay piel exfaselada, entonces no hay síndrome de Stevens-Johnson. El síndrome de Stevens-Johnson, entonces, va usualmente a comprometer las mucosas. ¿Las mucosas cuáles son? La mucosa conjuntival, la mucosa oral, la mucosa vaginal, en el caso de los hombres, la mucosa del pene, inclusive hay que revisar a nivel anal que esa mucosa rectal esté también afectada. Esta es otra foto cortesía del profesor Fabio, y tenemos, en este caso, hablamos solamente de un Stevens-Johnson. Cuando hablamos, eso sí que está un poquito ahí enredado en la literatura. Dice, Stevens-Johnson dice, compromiso de piel esfacelada menor del 10%. Puede haber también brote parecido a este, más el compromiso, y luego puede haber un compromiso en piel, pero usualmente cuando es menor del 10% hablamos de Stevens-Johnson. Cuando está entre el 10 y el 30% de compromiso de piel esfacelada, hablamos de un tipo de síndrome que casi uno no lo encuentra en la literatura, pero que los dermatólogos lo mencionan mucho, que se llama el síndrome de superposición, como un síndrome que está entre Stevens-Johnson y necrolisis, es como una especie de transición. Y otros dicen, no lo reconocen así, dicen, no, hay Stevens-Johnson y ya. Pero otros dicen que hay como ese que está en la mitad, y cuando hay un compromiso mayor del 30% de la piel y está así esfacelada, o sea, como se dice vulgarmente, pelada la piel, como en carne viva, en ese caso hablamos de una NET, necrolisis epidérmica tóxica. Estas necrolisis epidérmicas tóxicas pueden ser muy graves, pueden incluso tener un signo que es un signo casi que una mortalidad por encima del 80%, que se llama el signo de la sábana, que es que cuando usted voltea al paciente se queda la piel pegada de la sábana, o sea, hay un compromiso muy grande, los pacientes parecen gran quemados, entonces va a ser muy grave este tipo de síndrome. Vamos a mirar que hay algunos factores de riesgo que se llama el SCORTEM, que nos van a hablar de la mortalidad y de la gravedad. Entonces,
vamos a mirar que los pacientes, vamos a darles puntos, dependiendo la edad, si es menor o mayor de 40 años, si hay o no malignidad, o sea, si es paraneoplásico o no, si la frecuencia cardíaca ya estamos teniendo un paciente con un CIRS, si tenemos un boom mayor de 28, si hay compromiso de superficie espacelada mayor al 10%, o sea, ya cuando vamos hablando de síndrome de superposición o de NET, cuando aparece ya una tendencia a la acidosis y cuando la glicemia tenemos, aquí está equivocada, es al revés, cuando tenemos unas glicemias mayor de aquí es 252. Cuando tenemos glicemias por encima de 252 también vamos a tener, nos está hablando de una respuesta metabólica anormal y tenemos los factores de riesgo, pues los vamos sumando, sí, y nos van dando la tasa de mortalidad. Si tiene 5 más de estos que acabé de decir, pues vamos a tener una mortalidad que es mayor al 90%. Y eso, pues, ¿para qué nos sirve? Pues para decirle a la familia, no, el paciente está muy mal y también para saber, dependiendo del porcentaje, en el caso de que estos pacientes debemos trasladarlos mínimo a una unidad de cuidado especial y cuando ya vamos viendo un compromiso mayor, sus pacientes deben estar en unidad de cuidado intensivo, así no requieran intubación. Ojo, que a veces pensamos que la unidad de cuidado intensivo solamente es para el paciente que necesita tubo y que necesita ventilación mecánica, no necesariamente. Sus pacientes están críticamente enfermos y pueden hacer paro, arritmias por esa acidemia y todo eso se deshidratan, hacen trastornos hidroelectrolíticos graves que deben estar siendo corregidos y deben manejarse como un gran quemado. Ahora tenemos la pega, que es la pustulosis exantemática aguda. Vamos a ver qué eso son pústulas, puras pústulas. Y también está relacionada directamente con la presencia más o menos a los 15 días de haber ingerido un medicamento. Como tal, puede tener temperaturas más o menos de 38 y vamos a encontrarlas principalmente en las zonas flexoras. ¿Listo? Vamos a encontrar esas pústulas en las zonas flexoras, a veces también las vemos como en las mujeres, principalmente como debajo de los senos, como en el pecho. Vamos a ver esta presencia que a veces se confunde mucho, por ejemplo, con un impétigo, a veces con el intértrigo porque está en las zonas flexoras. Pero entonces vamos a ver que hay unos medicamentos que están relacionados, principalmente los que son del grupo, que tienen grupos sulfidrilos, ¿cierto? Como quinolonas. Ahora hablemos de la vasculitis. Las vasculitis usualmente vamos a encontrar unas lesiones en miembros inferiores, algunas van a ser en algunos otros lugares del cuerpo, pero cuando hacemos el examen, pues como la biopsia, vamos a encontrar vasculitis leucocitoclásticas o vamos a encontrar vasculopatía trombótica y se han encontrado también algunas veces la presencia de unas vasculitis granulomatosas. Que siempre requieren pues como el descarte con tuberculosis, sobre todo porque estamos en Colombia, cuando hayan granulomatosas siempre debemos hacer el diagnóstico diferencial con la sarcoidosis y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la tuberculosis para ver si es o no caseificante el granuloma. Entonces vamos a tener en cuenta la cronología, principalmente no hay residuo cuando yo suspendo el medicamento, si yo vuelvo y utilizo el fármaco, con eso ya confirmo el diagnóstico. Las pruebas diagnóstico in vivo e in vitro no son adecuadas, no se utiliza la reintroducción del fármaco como para hacer diagnóstico porque puede ser muy grave para el paciente. Y los medicamentos que están más relacionados son los AINES, las tiazidas, el alopurinol, los betalactámicos, el propiltiuracilo, las quinolonas y las sulfonamidas. Hay una vasculitis que ya les voy a mostrar las fotos, aquí la llaman Bicol, que es producida por el uso crónico de cocaína adulterada, que contiene una sustancia que se llama levamisol, la cual se ha utilizado en artritis, en algunas enfermedades autoinmunes, pero por su toxicidad se dejó de utilizar. También se ha utilizado como antiparasitario purgante de animales, de bovinos, de gatos, de perros, inclusive en ellos también ha decaído su uso por la toxicidad. Actualmente en Colombia el 30% de la cocaína, según el último estudio de unos toxicólogos que ya se graduaron de la Universidad de Antioquia, encontraron que el 30% de la cocaína en Medellín estaba contaminada con levamisol y se van a producir positividad en los ANCA, ¿cierto? En estos anticuerpos anti-MPO y en los anti-PR3, lo cual ayuda a hacer el diagnóstico
vamos a encontrar que no solamente va a haber compromiso en piel, vamos a tener compromiso a nivel encefálico, con cambios a nivel del sistema nervioso central, vamos a tener presencia de leucopenia, granulocitosis, o sea, como de aplasia medular, hemorragias pulmonares, embolias múltiples, esos pacientes pueden fallecer. También podríamos encontrar artritis, enfermedad coronaria, fiebres y colapsos cardiovasculares, y contienen, bueno, como tal es un inhibidor de la MAO, y también tiene una sustancia que se llama aminorex, que como tal, por eso es que se usa principalmente como contaminante y cortante de la cocaína, porque aumenta como ese efecto de la cocaína. Entonces, cuando la cocaína es impura, pues le agregan esto para que sea más económica, y como tal produce como un efecto adrenérgico adicional, y por eso puede causar hipertensión pulmonar. Entonces, en piel vamos a ver unas lesiones tipo maculares, necróticas, que cuando se secan generan una costra que se cae y queda una cicatriz. Las vamos a ver, usualmente las vamos a ver en los pabellones auriculares, o sea, en las zonas de más baja circulación, o sea, de capilares más pequeños, a nivel de los pabellones auriculares, de la punta de la nariz, inclusive a nivel del glande. Este es un paciente mío de 32 años y lo vemos a nivel de, tenía por todas partes, pero estas que les muestro. Y el paciente, cuando deja de consumir, se desaparecen. Obviamente requieren tratamiento con esteroides, con prednisolona, unos cursos usualmente de cortos a mediano plazo, pero cuando ellos nuevamente consumen, nuevamente recaen y recaen y recaen hasta que no se les haga el tratamiento. Entonces nada sirve mandarlos con el reumatólogo a que el reumatólogo les haga el tratamiento, les haga el diagnóstico, si no dejan de consumir cocaína. O sea, que si no los mandan del toxicólogo, no hiciste nada con este paciente, porque el paciente va a seguir igual o peor, y luego la vasculitis, como vemos, puede migrar a todo lo que es los vasos pulmonares o vasos cerebrales y producir complicaciones más graves. El pénfigo y el pemfigoide pues son unas enfermedades ampollosas, son enfermedades ampollosas que son de origen autoinmune y van a principalmente implicar las mucosas y la piel, y se producen ampollas intraepiteliales y se produce acantolisis. Acantolisis es como que se separan, digamos, las células de la piel se van separando, y esas uniones que hay entre cada célula de la piel, que van a ser, digamos, mediados por unas sustancias como las desmogleínas, pues se van a dañar, hay un ataque autoinmune contra ellas, y por eso se van a ir dando esos daños. Algunas son mediadas por inmunoglobulina G y van a estar, pueden ser simplemente asociadas a lupus o a enfermedades autoinmunes, pero muchas de estas pueden estar asociadas a medicamentos. Entonces, aquí está más o menos la histopatología, que es lo que vamos a encontrar. Entonces, los pénfigos, existen usualmente dos grandes, el pénfigo foliáceo del vulgar, y el pénfigo vulgar hay unos que son mucosos nada más y otro que tiene un compromiso cutáneo mucoso, y los antígenos que vamos a encontrar principalmente son las desmogleínas, la 3 y la 1, que como les decía, son las que unen principalmente las células de la piel. Entonces, al dañarse es como si se separaran y se producen puras ampollas, como si se separaran todas, y están mediadas usualmente por IgG, o hay unas que son mediadas por IgA. En esta es muy importante siempre evaluar la parte de riñón, que no se vaya a dar una glomerulonefritis por IgA. Voy a mostrarles cómo sería la clínica del pénfigo vulgar. Miren, estas ampollas se van haciendo como una esfacelación de la piel, y también hay compromiso de mucosas. O en el pénfigo foliáceo, donde tenemos un compromiso de desfacelación, no sea tanto como la ampolla, sino como que parece como que se hubiera pelado como la piel. Principalmente se va a dar, este pénfigo foliáceo lo vamos a ver principalmente, como les contaba, en los pacientes, y hay una hipótesis médica que es la exposición a mercurio crónico, porque se ha visto que esta enfermedad es más prevalente en Nechí, Segovia, Tarazá y Río Grande do Sul. Y hay una médica que es la doctora Ana María Abreu, que es colombiana y investiga fuera del país, es la que más ha investigado sobre este tema y publicado, para el que le interese luego leer sobre este tema de pénfigo foliáceo. Entonces aquí tendríamos como la presencia de la histopatología. Aquí habría una, en el vulgar es una acantolisis suprabasal, o sea, se separa, acantolisis es esa separación suprabasal, y en el pénfigo foliáceo no es suprabasal, sino que es mucho más abajito y es subcórnea. Entonces,
el pénfigo por xenobióticos vamos a tener principalmente los antibióticos, las cefalosporinas, las penicilinas y la rifampicina. Vamos a tener algunos inmunomoduladores, ¿cierto? Inhibidores de interleuquina 2 e interferón alfa. Y este es muy común, lo vemos bastante, captopril, tenemos la penicilamina, el piroxicam. Estos dos, pues la verdad no los conozco, pero están reportados. Y podríamos tenerlo por fenobarbital, por levodopa y por propranolol. Tenemos ya ahora, pasamos a plantas. Estos son otros xenobióticos, usualmente esto no lo van a encontrar en los libros de dermatología, esto solamente lo hablamos principalmente nosotros los toxicólogos, y es la dermatitis por manzanillo. Esto es un paciente que tuvo contacto con este árbol, el toxicodendrón, que lo vamos a encontrar principalmente en las zonas de Antioquia, zonas montañosas, tierra fría. Es un arbusto, no un árbol, sino un arbusto, y produce este tipo de lesiones, son muy urticantes, dolorosas, y la hipomane mancinela, que tiene este fruto y son estos árboles, principalmente los vamos a ver en todas las zonas del Caribe, hasta arriba, hasta México, y inclusive solamente sentarse debajo del árbol va a producir un tipo de reacción. Si se llegan a comer el fruto o alguna de estas partes de la planta, esto tiene una sustancia que se llama látex, ambos tienen sustancia que es un látex, que es lo que uno llama la leche, que le sale a eso. Si uno llega a ingerir eso, eso produce una quemadura directa porque tiene una sustancia que se llama ursiol. El ursiol es una sustancia que contiene unos, como una especie de cristales, unos, ahí se me acaba de olvidar el nombre de los, como una especie de agujitas microscópicas, se me fue el nombre, se los estoy viendo, agujitas microscópicas que van a producir quemadura a nivel de mucosas local, y que si se absorben por ingestión podrían matar al paciente, primero pues porque pueden producir hemorragia de tracto digestivo, y segundo porque pueden producir una precipitación de oxalatos de calcio a nivel del riñón y producir una nefropatía aguda grave. Entonces, este es uno de los que más vamos a producir, que van a producir toxicodermias a nivel, cuando estamos en el campo, cuando estamos por ahí de paseo, podrían producir. Hay muchas plantas, estas son dos de las que principalmente contienen ese látex, pero siempre que van a una planta que produce ese látex, cuando usted la está cortando algo, cuidado, inmediatamente a lavarse las manos con abundante agua, no se vayan a tocar las mucosas, no lo vayan a ingerir porque no es la única que tiene eso. Hay muchas plantas ornamentales que yo les he ido contando en mi Instagram, las alocacias, varias familias, la difenbachia, que pueden contener ese látex y que pueden generar este tipo de reacciones dérmicas. Esta es una de las más graves, pero vamos a encontrar que hay una cantidad de al menos unas 10, 12 plantas ornamentales que pueden producir algo similar. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de diferencial? Entonces, con los exantemas maculopapulosos, pues lo que les decía, principalmente nos vamos a ir a pensar en virus, parásitos y bacterias. Entonces, tenemos que pedirle a los pacientes los examencitos. También la edad nos ayuda si no hay exposición realmente clara. La pega y el pénfigo siempre se debe descartar el intértrigo candidiásico, las foliculitis, el síndrome de Sweet, los simpéticos ampollosos y algunos dermatofitos, el eczema de contacto y el exantema vírico. Y aquí tenemos el score de naranjo que nos puede ayudar para hacer el diagnóstico, cuando el diagnóstico diferencial, si fue o no el medicamento implicado, o sea, como tuvo o no tuvo la culpa. Entonces existen, la primera pregunta que nos hacemos, y vamos dándole como a esto una calificación, si existen notificaciones de que ese medicamento haya producido alguna vez esa reacción. Ahí nos vamos al VG Access y ahí vamos a encontrar si hay reportes, o simplemente en PubMed también podemos buscar, o inclusive en Google, si hay reportes de toxicidad por ese medicamento a nivel de piel, si fue después de administrarla, si mejora tras la suspensión, digamos, o si le damos un antagonista específico. Usualmente las toxicodermias no mejoran con ningún antagonista específico porque ya se dio la reacción. Si el paciente lo dejó usar y luego reaparece tras volver a usar el fármaco, si hay otras cosas diferentes al fármaco que lo pudieron haber producido. También si aparece cuando uno da placebo, eso le puede ayudar porque resulta que existen unos pruritoxicógenos y unos trastornos en la piel
como el síndrome de Diamond, que se los recomiendo que lo revisen, que pueden hacer unas lesiones en piel y son psicógenas, y entonces la persona dice que fue tal fármaco, pero resulta que no. Entonces eso hay que tener una alta sospecha, sobre todo en pacientes con trastornos de la personalidad. Si se detectó el fármaco en la sangre, pues en el caso de que se pueda medir, desafortunadamente nosotros en Colombia tenemos muy poquitas posibilidades de medir fármacos en sangre, muy poquitos. Si la reacción fue más grave al aumentar la dosis o más o menos grave si la disminuimos, y si el paciente tuvo alguna reacción similar causada por el mismo fármaco en una exposición anterior, si él recuerda que alguna vez le pasó algo parecido, y se confirma pues como el acontecimiento adverso por cualquier tipo de evidencia objetiva que nos ayude. Bueno, las recomendaciones finales en el manejo, entonces sería el manejo primero cómo vamos a hacer la historia clínica, explorar al paciente, describir la semiología, énfasis en la cronología, no todas las erupciones agudas son urticarias, hacer fotografías y archivarlas en la historia del paciente, buscar signos de gravedad y compromiso sistémico, muy importante, no den de alta a estos pacientes con una cremita para la casa, por favor hagan el hemograma, háganle las pruebas hepáticas, háganle la función renal, pidan los eosinófilos porque tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, vamos a pedirles también PCR, BCG para ver si hay alguna cosa infecciosa, rayos X de tórax, en las urticarias la rapidez de aparición y la asociación con otros síntomas alérgicos y la intensidad de los síntomas nos van a ayudar. En los exantemas maculopapulosos hay que mirar la extensión, si es superior al 60%, si hay edema en cara o fiebre superior a 38.5 o algún desprendimiento, hay que dejar hospitalizados a sus pacientes, pasarlos a la unidad de cuidado especial y pensar que puede tener un Steven Johnson o una NET, intentar consignar todos los medicamentos consumidos. Y es muy importante los medicamentos consumidos, que hay unos pacientes que no recuerdan, por ejemplo, los que ellos siempre, entonces, usted que toma, y entonces dice, no, yo no tomo nada, y usted tiene que nombrárselos, dígale, plantas, usted toma cosas de la naturista, usted toma vitaminas, o sea, usted se los tiene que decir, porque a usted le dice, yo no tomo nada, pero cuando usted ya le empieza a decir, si usted en estos días le han hecho algún medio de contraste, algún examen, usted toma qué bebidas, desde cuándo, cuántas, todos los días, un día de por medio, suspender la administración de los medicamentos implicados inmediatamente es el primer manejo. Obviamente hay que buscar alternativas porque si son, por ejemplo, un antihipertensivo, eso hay que mirar, si fue el captopril, entonces hay que buscar otra alternativa. Mientras son evaluados por el especialista, pues hay que mirar que normalmente los alergólogos después, cuando ya los damos de alta, que lo manejamos entre dermatología, toxicología y patología, los damos de alta, siempre los debe ver alergólogo ambulatoriamente porque no el paciente va a seguir haciendo las reacciones, entonces ellos le van a hacer unos estudios que son los estudios de parche, en el caso de que se pueda reintroducir el fármaco o hacen unos que se llaman los de provocación o hacen las pruebas de prick test o intradérmicas. Y en el caso, por ejemplo, de la tuberculosis, lo que se hace es volver a reintroducir un medicamento a la vez para poder ir viendo cuál fue el culpable, porque pues no se le pueden quitar todos porque el paciente, y en algunos casos se hace desensibilizaciones. Los alergólogos hacen desensibilizaciones, algunos de los antibióticos se pueden desensibilizar. El manejo es lo más controversial y lo más complejo que vamos a encontrar porque la evidencia es pobre. Esteroides, entonces, se ha usado dosis de más o menos 0.1 o 1 miligramo por kilo de prednisolona, principalmente en los casos que hay compromiso sistémico grave, usualmente solamente con esteroide tópico, vaselina, emoliente, una buena aseo de la piel, una buena humectación, los pacientes mejoran. En algunos casos se ha dado dosis de 125 miligramos por kilo de metilprednisolona en los casos sistémicos graves de NET, de síndrome de Steven Johnson y de DRESS. ¿Cuál es el problema? Que se ha visto en el estudio Celeste que evaluó esteroides solos, esteroides con ciclosporina, esteroides inmunoglobulina y ciclosporina o inmunoglobulina sola. En todos, en general, pues a los esteroides les fue como regular, aparecía un porcentaje de riesgo de infección que es más o menos del 83%, y cuando usaban los tres era mayor del 90% el riesgo de infección, o sea que también habría que mirar pues como a algunos pacientes se pueden infectar, y con inmunoglobulina solita pues usualmente les ha ido mejor. Esta inmunoglobulina usualmente la van a usar los dermatólogos. Los cuidados de la piel,
poca evidencia. ¿Por qué? Porque los cuidados de la piel son traspolados o digamos que son trasladados de los cuidados de la piel del gran quemado, que no es lo mismo. Y si ustedes ven al gran quemado que le aplican, usualmente le aplican grandes cantidades de sulfaplata y la sulfaplata que contiene sulfa puede empeorar a estos pacientes. Entonces ha habido algunos apósitos que pueden mejorar, apósitos de hidrocoloide, unos apósitos que no contengan sulfas, podrían ser lo ideal. Un buen aseo, en algunas ocasiones también han estudiado el hecho de que le ponen los vendajes de tela remojados húmedos a la piel, pero a veces pasa que cuando uno lo quita, si se resecó y no lo estuvo humedeciendo lo suficiente, se puede generar empeoramiento o esfacelación mayor de la piel. Entonces tienen que mantener esos vendajes muy húmedos todo el tiempo y cuando los van a retirar los tienen que volver a humedecer para que no se vengan con la piel. El debridamiento de las ampollas en el caso de los pénficos, o sea, destechar la ampolla, no se debe hacer, solamente se drena, se hace una flictenolisis, o sea, se le saca el agüita para que no se infecte, pero en lo posible no destechemos, porque a veces lo hacen a nivel quirúrgico y eso aumenta el riesgo de infecciones por pseudomonas. Bueno, muchas gracias por su atención. Este tema es largo y complejo. Hola, profe. Oli. Bueno, ay, qué pena, es que yo aquí tengo, nunca sabe. Hay unas preguntas que hicieron, las voy a hacer para que las respondas. Entonces dice, la primera, estas toxicodermias aparecen en personas que hayan consumido el medicamento, creo que se referían a previamente, o no creo que se refiere. No necesariamente puede ser por primera vez, pero sí hay una susceptibilidad mayor a la exposición. Obviamente se va generando los riesgos de empeorar. Hola, Cris, saludes. La segunda dice que, pues que una persona que usa ibuprofeno por mucho tiempo en algún momento podría desarrollar una toxicodermia Sí, como es. sí, en cualquier momento. O sea, por eso son retardadas. No hay digamos, algo que te proteja de que no lo vayas a hacer. Entonces, en cualquier momento, simplemente el hecho de que te expongas ya te hace más susceptible. Y entre más tiempo se puede ver que hay mayor riesgo, por lo menos para reacciones alérgicas, sí. Para las retardadas, eso no está claro en la literatura. Perfecto. Y nuestra compañera Mariana también tiene una pregunta que dice que si una persona dice ser alérgica a las sulfas y usa sulfaplata tópica y no tiene ningún tipo de reacción, ¿significa que no lo es o que no usó la cantidad suficiente? Puede ser que no es a todas las sulfas y eso es muy importante que vayan del alergólogo porque resulta que cuando uno dice, alérgico a las penicilinas y resulta que no es alérgico a todas las penicilinas porque no es alérgico a toda la molécula, digamos, al compuesto parental, sino que es alérgico solamente a las aminopenicilinas, o sea, por ejemplo, solo a la amoxicilina. Entonces es muy importante que vayas donde el alergólogo para que te busque a qué sulfa, porque puede no ser a todas, puede ser solamente a una. Lo siento. Aquí hay otras que dice, ¿cuál es la incidencia del síndrome de Dres en pacientes con infección del virus Epstein-Barr? ¿Y hay alguna relación con el tiempo desde la primoinfección? Sí, desde la primera infección realmente no hay una relación, simplemente que se haya dado pues como en la niñez. Y el porcentaje de riesgo, eh, ay, perdón, es altísimo, incluso lo que pasa es que muchas personas no saben cuándo fue que les dio, porque por ejemplo lo que es el parvovirus y el Epstein-Barr muchas veces pasan como una gripa cualquiera, entonces hay un porcentaje mayor del 50% de riesgo de que cuando estés expuesto a carbamazepina puedas desarrollar el DRES, pero obviamente es difícil saber si lo tuviste o no, porque esos diagnósticos de Epstein-Barr y de parvovirus casi nunca se alcanzan a hacer. Perfecto. Hay otra pregunta que es el aminorex. Pues Es el... pucha, me están tocando la puerta. Un segundo, un segundo.
Perdón. Es que me trajeron un domicilio y yo vivo en un cuarto piso. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en Aminorex. Ajá. El Aminorex es el encargado de la muerte súbita al usar betabloqueadores en pacientes intoxicados con cocaína. No, realmente no es del Aminorex. Lo que sucede y pues tiene que ver es con el mecanismo de acción de los betabloqueadores. Recordemos que la cocaína es un, digamos, estimulante de la liberación masiva de dopamina, serotonina y noradrenalina. Entonces, usualmente lo que vamos a tener es un toxídrome adrenérgico. ¿Qué pasa? Si yo bloqueo los receptores beta, porque por ejemplo en el caso que hacemos en infarto lo que ponemos es metoprolol, entonces ese es un beta 1 selectivo, entonces bloqueo el beta, ¿y qué pasa con toda esa adrenalina que ya está circulando? Se va a ir, y la dopamina también porque es un agonista directo también de los receptores adrenérgicos, no solamente de los dopaminérgicos, sino de los adrenérgicos. Entonces se va a ir y se va a ir para los alfa. ¿Y dónde están los alfa? A nivel periférico. ¿Y qué hacen esos alfa? Vasoconstricción. Y se produce una hipertensión grave acelerada con riesgo de hemorragia intracerebral o con un riesgo de que el paciente haga paro. Entonces no es por aminorex, sino que es directamente por el mecanismo, digamos, de la cocaína. Entonces lo que se recomienda no es no dar en infartos por cocaína, no es no dar beta bloqueadores, sino que por lo menos en las primeras 24 horas no sería lo ideal. Y si lo fuéramos a dar, será mejor uno que no sea selectivo, como el metoprolol, sino carvedilol, por ejemplo, o mejor todavía el nebivolol, pero a veces no tenemos la disponibilidad de nebivolol y usualmente después de mejorarle la descarga al paciente, que el paciente ya esté mejoradito por ahí, las primeras 24 horas que le hayamos puesto benzodiazepinas, después le pondríamos el metoprolol. Ok, y la última pregunta es, ¿las exposiciones al sol pueden causarnos un daño a la piel, dermatosis o por algún fármaco desconocido que podamos ingerir? Eso sería causa de toxicodermias. Sí, entonces como les estaba contando, tenemos pues como lo que es la fotosensibilidad, ¿cierto? Entonces la fotosensibilidad puede ser porque nosotros ingerimos algún tipo de sustancia que al entrar en contacto con el sol luego, esos, digamos, esos metabolitos que quedan a nivel de la piel pueden generarnos como alteración. O específicamente, eso se llamarían, por ejemplo, cuando entramos en contacto con plantas, se llaman fitodermatitis o fitofotodermatitis, que es porque hay unas rayas lineales que se dan por las se llaman furocomarinas, que están en algunas plantas, ¿cierto? En algunas plantas, como les decía. Y también la exposición a algunos, tenemos protectores solares que tienen la oxibenzona o algunos medicamentos que estemos tomando y no recordáramos. Entonces, si estamos tomando amibarona o ciprofloxacina, alguno de estos medicamentos, podríamos tener problemas luego cuando nos expongamos al sol. Lo mismo que también podría pasar con el limón o algunos otros que puedan producir por lo menos como una especie de manchas pues que se pueden dar. También la furosemida, también puede producirlo, los AINES, la hidroproteacida, pueden producir fotosensibilidad. La última cosita que te voy a decir antes de que nuestra compañera Mariana intervenga es que por aquí habían dicho el nombre no me acuerdo, no sé si lo viste, que decía arribita, qué pena contigo, Rafidias. Ah, sí, gracias. Me lo dijo Cris, no sé quién lo dijo, No, alguna de las toxicólogas. Ah, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, las rafidias. Las rafidias son como una especie de microagujas que están contenidas dentro del látex, de esa lechita blanca que sale de las plantas, y esas son las que pueden precipitarse y luego producir daño renal, y ellas también como tal chuzan las mucosas. Rafidias, muy bien, gracias. perfecto, muchas gracias. Bueno, Marianita, Hola, profe, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bueno, profe, antes ya de terminar, tengo yo una pregunta. El año pasado
vi un paciente que, o sea, a él en medicina interna le hicieron un diagnóstico de vasculitis por consumo de cocaína, ¿cierto? Ajá. Pues él decía que era alérgico a la cocaína y ya le habían amputado una pierna, pues, Alérgico. a raíz de eso. Ajá. Y él, entonces, bueno, él llegó allá porque le salieron unas úlceras. Él dijo que llevaba un tiempo sin consumir, como 2 meses, y que cuando él consumía, por ahí a los 2 días ya tenía las úlceras. ¿Eso es normal que pase así de rápido o es como por acumulación de la sustancia? Sí, lo que pasa es que es gravativo, o sea, la presencia de los anticuerpos es gravativa, o sea, cada vez que te expones generas más anticuerpos y más anticuerpos y más anticuerpos, entonces con el tiempo las reacciones son más rápidas, no necesitan tanto tiempo de consumo, ya solamente con un consumo puntual, un solo pase de perico contaminado inmediatamente le va a generar la... Y como les decimos, la mayoría de todos los pacientes, usted no puede saber que cocaína no tiene eso. La mayoría de la cocaína que se distribuye, por lo menos en Medellín, que es la que está estudiada, contiene levamisol. Entonces no se pueden poner como a intentarlo nuevamente. Entonces el tratamiento, sino que la adicción a la cocaína es muy difícil de manejar, de las cosas más difíciles porque no existe un tratamiento con alta evidencia como para dejar el consumo. Entonces ese es el problema más grande. A veces también puede haber una combinación difícil que todavía no la hemos estudiado ni mirado mucho, que sería que tenga Werger y que tenga ambas, tenga una enfermedad de Werger y que tenga una vasculitis por levamisol. La enfermedad de Werger es una hipersensibilidad a la nicotina y se dan pacientes que fuman mucho, entonces muchos de esos pacientes pueden tener ambas cosas y ambas cosas digamos, conllevan a un daño de la vasculatura, conllevan a úlceras y conllevan a pérdida de las extremidades. Entonces puede pasar que el paciente haya dejado la cocaína y que sea verdad, pero que siga fumando cigarrillo y que no hayan caído en cuenta y que lo que tenga sea un Werger. Ah, bueno, profe, muchas gracias. No, pues quería ya, bueno, para finalizar, darte las gracias por tu tiempo, más que toda esta hora, y pues por tu disposición siempre con nosotros y a todas las personas que asistieron. No, Eh, súper, muy juiciosa, recuerden la que gente muy para... juiciosa. Gracias, profe. Y recuerden que, bueno, para finalizar esta semana de toxicología, el jueves tenemos 2 charlas que son enfoque y manejo del accidente ofídico en Colombia y tema de actualidad, usos del cannabis medicinal con el doctor Jorge Marín. Estas charlas van a quedar grabadas. Recuerden seguir a SEMCOL y a CEMUC pues en las redes sociales, que ahí vamos a, pues principalmente en Instagram, ahí vamos a poner el canal de YouTube y ahí se van a subir todas las charlas pues de SCOMeetings y muchas gracias a todos. Chao, besitos, Chao. feliz noche, se cuidan.